Hola, hola, hola. Hola. Pues quan vosaltres digueu. Tenerife, Tenerife. Nos vamos sentando. ¿Sí? ¿Ven? Hola, buenos días. Bon día, vos días. Bienvenidos al segundo encuentro de Dipu Power. Después del primer encuentro que se hizo en Sevilla. Antes de dar paso a Antoni Vélez, el diputado, y nosotros haremos de conductoras de la sesión. Os presento a Dulos Cáceres. No me quiero dejar nada de todo lo que quería decir de ella. Ella es jefa de sección de asistencia municipal en Gobierno Abierto y Buen Gobierno, desde donde se impulsan los proyectos de integridad, transparencia, acceso a la información pública. Además, recientemente, seguramente lo habréis visto en medios porque se reconoció el proyecto de transparencia con el reconocimiento AUDAT 2025. Y nada, pues yo te presento a ti. Venga, perfecto. Aunque creo que Magda no necesita mucha presentación, creo que la conocemos casi todos. Es la jefa de Oficina de Servicios Digitales y Orientación al Dato de la Diputación de Barcelona y muchas otras cosas, comité de CETRA, miembro del comité CETRA, y también ha tenido diferentes premios a nivel nacional, quiero decir que súper reconocida. Muy bien, pues si os parece, damos la bienvenida a Antoni Vélez, que es el diputado de Innovación Digital e Integridad Institucional. Tenemos la gran suerte de contar con una persona que lidera este espacio desde el convencimiento y el conocimiento, así que, Antoni, todo tuyo. Bon dia, diputats i diputades, representants de les diputacions, cabildos i consells insulars, companys i companyes del món local i, en definitiva, servidors públics. És un plaer donar-vos la benvinguda a Barcelona, a la Diputació de Barcelona i especialment al Paraninf de l'Escola Industrial, un espai històric des de fa més d'un segle on s'han format professionals al servei del país. Avui ens retrobem aquí amb un objectiu comú, compartir experiències, coneixements i reptes des del món local en aquesta segona jornada de Localia i sota el paraigua del projecte Dipu Power. Gracias por ser y gracias por hacer camí conjunt. Si me lo permitís, aunque nuestra lengua oficial preferente y de uso habitual es el catalán, y lo utilizamos con normalidad, continuaré en castellano, dado que hoy tenemos a muchos invitados de fuera de nuestro ámbito lingüístico y estamos muy contentos por ello. Gracias por estar aquí en esta segunda jornada, en este segundo día de la jornada de Localia y bajo este nombre tan sugerente que es Dipu Power. Cuando en Sevilla hace un año Borja nos engañó para ser la siguiente sede, tomamos el reto con serenidad, pero con muchas ganas. Creo que lo estamos demostrando. Nos hace muchísima ilusión hacer de anfitriones de esta iniciativa. Tenemos la suerte de que en la Diputación de Barcelona contamos con recursos, equipo y tiempo para pensar, que ayer vimos en el primer día de la jornada que el tiempo para pensar es quizá el valor que más nos hace falta dentro de la Administración pública y, por tanto, estamos orgullosos de poner este conocimiento al servicio de todos con una visión reutilizable y abierta para que pueda aprovecharse allí donde consideréis humildemente útil todo este trabajo. Tengo que reconocer que cuando escuché por primera vez el Dipu Power, pensé que sonaba más a equipo de superhéroes que a encuentro institucional o de técnico. Pero bien mirado, quizá no iba tan mal, iba tan desencaminado. Porque si algo aprendimos durante la pandemia, pienso humildemente, que es cuando
en principio nació esta iniciativa, es que las diputaciones, cabildos y consejos insulares fueron literalmente quienes mantuvieron en pie al mundo local. Mientras todo se detenía y el caos circulaba de aquí para allá, estos equipos sostuvieron servicios, digitalizaron ayuntamientos en tiempo récord y demostraron que la proximidad es la mejor tecnología posible. Si eso no es tener superpoderes, se le parece bastante. Hoy no venimos a hablar de pasado, sino de cómo cooperamos en este presente digital compartido. DipuPower nació como una respuesta de emergencia y se ha convertido en una red de complicidades, una manera de demostrar que cuando las administraciones trabajan juntas, las cosas avanzan más y mejor. Porque no nos engañemos, los retos que tenemos no entienden de límites administrativos ni de siglas institucionales. La digitalización, la transparencia o la inteligencia artificial son desafíos que solo se resuelven con visión compartida, respeto a la diversidad, lengua y anhelos democráticos de cada territorio y de su ciudadanía. Y ahí está el verdadero poder de este DipuPower, el poder de la colaboración institucional, el poder de compartir conocimiento, de aprender de lo que ya funciona, de no reinventar la rueda en cada administración y, sinceramente, ese es el único poder que merece la pena ejercer. El poder de reconocer que la mejor innovación pública no siempre es la más nueva, sino la que se proyecta en el territorio y ofrece resultados reales. Y es que hablar de poder en un mundo local tiene algo de trampa. Nosotros no tenemos el poder de imponer como diputaciones, sino el poder de ayudar, el poder de acompañar, de impulsar, de hacer posible. Y eso muchas veces es mucho más transformador y justamente es lo que pretendemos hacer aquí. Hoy ese espíritu se traduce en los grupos de trabajo que vamos a trabajar a lo largo de la mañana: inteligencia artificial, gobernanza participativa, fondos europeos, transparencia, sistemas de información, ámbitos distintos, pero con un mismo hilo conductor. Cómo mejoramos la vida de las personas desde los ayuntamientos. Porque, y conviene recordarlo, la ciudadanía no ve departamentos ni estructuras administrativas. Lo que ve es si su ayuntamiento le resuelve o no le resuelve un problema. Y ahí es donde nuestro trabajo conjunto cobra todo el sentido. Cuando una diputación, una red o una oficina técnica ayuda a un municipio pequeño a hacer un trámite, a obtener un fondo o a desplegar un proyecto digital, estamos reforzando la confianza en las instituciones. Y esa confianza hoy es más necesaria que nunca. Vivimos en tiempos en que la gente duda de casi todo, de la política, de la información, incluso de los algoritmos. Por eso tenemos que demostrar de nuevo que la política pública puede ser útil, tangible y fiable. Como dije ayer, menos titulares y más resultados. En definitiva, esto es lo que representa este encuentro. Una comunidad profesional que no se conforma con diagnosticar problemas, sino que trabaja para resolverlos. Personas que creen en el servicio público como una manera de mejorar la vida de todos, desde el municipio más pequeño hasta el más grande. Porque sí, el futuro será digital, pero el progreso siempre debe ser humano. Y en eso las diputaciones, pienso, tenemos mucho que decir. Muchas gracias y espero que esta jornada os inspire, os conecte y sobre todo os recuerde por qué vale tanto la pena la tarea que hacemos. Y por último, un pequeño eslogan de esto no se acaba. Esta pequeña parada en Barcelona continúa su camino. Me han pedido que no os haga spoilers, que no diga mucha información, pero la idea es que nos volvamos a encontrar todos y todas, y espero que aún más diputaciones, el próximo octubre. Muchas gracias por asistir y espero que la jornada sea de lo más instructiva posible. Gracias. Molt bé, doncs ara us explicarem breument... Ai, perdón, se me va. Os explicaremos brevemente cómo va a ser la dinámica de hoy. Yo creo que muchos de vosotros ya lo sabéis porque os hemos informado por correos y demás, pero os informaremos para que todo el mundo tenga claro. Es una dinámica muy sencilla. Haremos una mesa en la que los diferentes coordinadores de las mesas, de los diferentes ámbitos,
propondrán retos que tendremos que después trabajar y solucionar entre todos en los grupos de trabajo. Con esos retos iremos a trabajar y después del trabajo volverá a haber una segunda mesa en la que se propondrán esos trabajos y esas respuestas y estas soluciones que entre todos encontraremos a esos retos. Bien. Al final, lo que buscamos en la sesión de hoy es compartir y conectar. Por eso no es que nos haya salido esto esta noche. El objetivo es que nos utilicéis, si queréis conectar con personas de otras diputaciones, no los tenéis localizados, etcétera, utilizarnos durante el día de hoy para intentaremos conectar a todo el mundo. De hecho, con Dulos comentábamos que como estamos un poco como en familia, ¿no? Vamos a hacer una pequeña dinámica muy rápida. Os pedimos que a medida que vayamos identificando los grupos, os levantéis para que el resto de diputaciones os puedan identificar. Comenzaré pidiendo al equipo de apoyo a la captación y gestión de fondos Next Generation, de fondos europeos en general, que todos los que estáis en esta mesa, bueno, de Diputación de Barcelona, os levantéis, por favor, para que os puedan identificar los compañeros. Muy bien. Perfecto. Gracias. Del equipo de Gobernanza Participativa, las personas de Diputación de Barcelona. Perfecto, después os encontraréis, muy bien. El equipo del Servicio de Asistencia Económico-Financiera, ¿dónde están los compañeros? Por aquí, muy bien. Carlos. ¿Los tenéis localizados? Todos los componentes... el equipo de Nuevas Competencias y Formación. Que lo hemos rebautizado. Que lo hemos rebautizado. Y al final es inteligente... Bueno, sí, están los compañeros de formación. Enrique Ranz, no sé si está por aquí, vale. Todos los componentes del equipo del Gabinete de Innovación, Integridad, Transformación Digital Local y otros compañeros de Diputación de Barcelona de otros ámbitos, es decir, compañeros de Diputación de Barcelona que no se hayan levantado para que los podáis identificar. De hecho, tendréis a muchos de estos compañeros en las mesas haciendo de soporte técnico. ¿Vale? Y ahora también por parte de las diputaciones. Sí que nos gustaría que os identificarais porque así entre vosotros pues vamos Connecting People, ¿de acuerdo? Albacete, Diputación de Albacete. Muy bien. Aquí los tenemos todos identificados, bienvenidos. Asturias. No, todavía no se ha incorporado nadie de Asturias, justamente no lo teníamos identificado, está inscrito, quizás viene un poquito más tarde. A Coruña sí que lo tenemos identificado por aquí, bienvenido. Muy bien. Burgos. Muy bien. Bienvenida. Buenos días. Cabildo de Tenerife, especial ilusión. Muy bien. Muy bien. Cádiz. Cádiz, las Áfricas. Muy bien. Bienvenidas. Castellón, teníamos Borja. uno de los... ¡Ay! Acaba de salir Borja, al que conocemos todos, yo creo. Muy bien. Córdoba, los compañeros de Córdoba estaban por aquí. Girona, de la que tenemos, creo, una buena representación. Huesca. También bienvenido. Identificado por aquí. Aragón. Lugo, también teníamos los compañeros de que estuvieron Lugo. ayer, quizás se incorporaron un poquito más tarde. Igual se incorporan más tarde. Muy bien. Lleida. Muy bien. Lleida. Tarragona, también tenemos varios compañeros de Tarragona acompañándonos. Y Valladolid. Valladolid. Bienvenidos. Gracias. Perfecto. Solamente recordaros, antes de dar ya paso a la mesa, que en las acreditaciones tenéis las fichas que habéis ido complementando y que permitirán justamente esto de compartir, aparte de conectar, os permitirá que os llevéis en la mochila, cuando volváis a casa, pues todas esas experiencias documentadas, con contactos, con enlaces y que por lo tanto los podéis compartir también con otros compañeros. Pues sí, sin más. Si Borja está por aquí, podríamos dar paso a la primera mesa. ¿Se está microfonando? Perfecto. Pues bueno, creo que a Borja lo conocéis la mayoría de vosotros. Es el jefe de innovación de la Diputación de Castellón. Es un poco el alma de este DipuPower y el iniciador de estas conexiones que nosotros intentamos seguir su estela con la jornada de hoy. Perfecto. Pues pedimos a los coordinadores que vayan subiendo. Sí, para si ganar tiempo. queréis ir subiendo los coordinadores de la primera mesa.
Sí? Anem? Sí. On es posa? Bueno, ell sí perquè té el micro. Ja ho sabeu, també. Chicos. Hòstia. Sí o no? Perdón. Jo crec que sí. On va ell? Aquí al Borja, no? Potser. Sí, allà al Borja. Trobem una calla. ¿Sí? Vale, perfecto, pues ya está. No hace falta más presentaciones. Buenos días a todos, bon dia. Perdoneu, Bon dia a tothom. Borja Colón, Diputació de Castelló. Buenos días a todo el mundo. Yo hablaría en catalán. Soy hijo adoptivo de Barcelona. Mi madre es de Barcelona, mi padre es de Madrid. Soy un poco como hijo de la Concordia, o sea que me siento como en casa. 3 minutos simplemente para hacer unas reflexiones muy introductorias. Yo me siento súper honrado de que los compañeros de Barcelona me hayan elegido para representar un poco lo que es el movimiento DipuPower en esta segunda edición. En segundo lugar, súper orgulloso de ver cómo un movimiento informal, parainstitucional, personal, ha cogido durante todo este tiempo un tirón tan espectacular. Esta misma mañana consultaba nuestra pequeña comunidad en en WhatsApp, 106 miembros, 8 canales temáticos, alertadores, fondos NETs, datos abiertos, reforma de la ley de bases, ciberseguridad, padrón, DPD, asistencia económica. Algunos grupos con más actividad, otros con menos, pero creeros que yo que me muevo en muchos foros, muchos grupos de trabajo, muchos niveles de gobierno, hay muy pocos foros institucionales o no institucionales que tengan una vocación, como decía Toni, de compartir, de generar conocimiento desinteresado como este. Las diputaciones siempre hemos estado un poco en la picota, pero ya les gustaría a muchas instituciones hacer el trabajo que hacemos nosotros pico y pala en el territorio. 3 agradecimientos. En primer lugar, a Toni Vélez, el diputado, en este caso de Innovación Digital e Integridad Institucional, por dejarse engañar en Sevilla. Gracias por tu interés, por tu impronta personal. En segundo lugar, a Josep Miquel Salgado, el cap del gabinete, porque tiene una visión holística de todo lo que representa el papel de las diputaciones. En tercer lugar, a Magda, que ya no la veo. A Magda, gracias por tu impulso y por ser el núcleo duro de DipuPower y al resto de las compañeras y compañeros del gabinete, Dolors, David, Gisela, Carles, Miriam, a todos muchísimas gracias. Bueno, y vamos al lío. Tenemos exactamente una hora para abordar 6 mesas, 6 ejes temáticos trascendentales en el ámbito, en el negocio de las diputaciones. Les voy a dar a cada uno de nuestros compañeros 6 minutos, 7 minutos para que respondan primero una pregunta introductoria de cuál es su negocio en relación con el título de la mesa y un poco lancen los retos de las mesas que vamos a trabajar. Un poco por orden, que no es el orden en el que estamos sentados, pero que sí es el orden del programa. Los presento y luego les doy la palabra. Los presento a todos del tirón y luego les doy la palabra. En primer lugar, tenemos que coordinar la primera mesa, que es la de despliegue de la inteligencia artificial municipal, a David Gutiérrez, técnico de orientación al dato de la Oficina de Apoyo Esencial de los Municipios en Servicios Digitales de Orientación al Dato. En segundo lugar, a mi izquierda, coordina la mesa de gobernanza participativa Carola Castella, la CAP de la Oficina Técnica de Participación de los Gobiernos Locales. En tercer lugar, María Lauria coordinará la mesa de financiación de fondos de la Unión Europea, que ya no es fondos Next, todo lo que es recibir dineros de Europa. En cuarto lugar, la mesa de transparencia, integridad, alertadores, Cristina Gómez. Carolina. ¿Perdón? Carolina. Perdón, Carolina. Perdón. En quinto lugar, la mesa rebautizada de la aplicación de la inteligencia artificial en los diferentes ámbitos de la administración pública, Enric. Y por último, Josep Casas coordinará la mesa de sistemas de información municipal, gestor de expedientes, nóminas, contabilidad. ¿Vale? Y si os parece, vamos a empezar, porque yo creo que tenemos poco tiempo y mucho que hablar. David, empezamos por ti. Una pregunta de aproximación y luego cuéntanos un poco qué vais a trabajar en la mesa. En primer lugar,
¿Cómo crees que las diputaciones pueden liderar el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, aprovechando los datos abiertos territoriales para crear servicios públicos más inteligentes sin aumentar la brecha digital en los municipios? Bien, pues muchas gracias por... ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Muchas gracias por la pregunta, porque de hecho desde el gabinete lo que hacemos precisamente es trabajar con dos herramientas principales. Uno son los datos genéricos que tenemos, pero otro fuente de información son los datos abiertos que tenemos a disposición. Pero de la pregunta, yo lo que cuando me preparé la pregunta, la palabra que más para mí es más importante es la de liderar. ¿No? Es cómo lideramos con datos abiertos, desde un punto de vista ético, responsable, la implantación de una tecnología como es la de la inteligencia artificial. Y me baso mi intervención en la palabra liderar, ¿no? Entonces, para liderar, yo creo que necesitamos liderar con estrategia, necesitamos liderar con información y con formación, y necesitamos liderar con recursos y algo también muy importante, liderar con visión de futuro. Yo creo que son... Para hacer este gran reto, ¿no?, de cómo implantar la inteligencia artificial en el territorio para no ampliar la brecha entre municipios más grandes, municipios más pequeños en el territorio, creo que necesitamos estrategia, información, formación, visión de futuro y recursos. Y desde la Diputación de Barcelona hemos puesto, desde el punto de vista de liderar con la estrategia, tenemos una estrategia muy clara que es el municipio 360, que está, de hecho, puesto como una marca que tenemos una imprenta muy importante en ese sentido, y es que miramos el municipio desde las diferentes perspectivas, desde las diferentes aristas, como es pues, los servicios digitales, como es también Localia, que es fruto de la jornada de ayer, por ejemplo, que esto es el ámbito de la inteligencia artificial y del gobierno del dato. Lideramos también desde el punto de vista del gobierno abierto, de la integridad, de la transparencia, es decir, miramos esta transformación desde el municipio desde los 360 grados. Por lo tanto, tenemos una estrategia clara de cómo abordar el reto. Después, para nosotros también es muy importante todo el tema de la información y de la formación, compartir el conocimiento, generar un conocimiento compartido, para nosotros es importantísimo si queremos liderar realmente este reto como Diputación. Y desde este punto de vista, lo que ha hecho la Diputación de Barcelona es, aparte de todo el catálogo de formación que tenemos, que es muy extensivo, muy extenso, a formación en todos los ámbitos, desde el punto de vista de los datos, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, desde el punto de vista de la integridad, del gobierno abierto, ¿no? Es decir, damos y queremos compartir con todo el territorio y con todos los técnicos del mundo local esta información para crear conocimiento compartido, que es importantísimo si queremos liderar realmente como organización. Y por otro lado también ya lo hemos ido allí, ya lo adelantamos, hemos creado las microcredenciales junto con la Universidad Autónoma de Barcelona para intentar crear, como decía Josep Miquel ayer, el Dream Team en la demarcación. Necesitamos a técnicos y técnicas de los diferentes ayuntamientos concienciados, con conocimiento, con esas habilidades que necesitarán también para liderar en sus propias organizaciones, porque serán abanderados también en sus propias organizaciones de esta transformación digital en sus propios ayuntamientos. Necesitamos liderar, como hemos dicho, con recursos. Sin recursos no podemos liderar. Y, por tanto, también desde la Diputación de Barcelona hemos puesto el catálogo de servicios y desde el gabinete, lógicamente, todo lo que tiene que ver con el gobierno del dato. Sin datos de calidad, sin un buen gobierno del dato, sin datos de calidad, sin identificar todos los activos de datos, sin identificar qué datos tenemos, cómo los tenemos, dónde los tenemos, cómo los guardamos, es muy difícil después también liderar esta nueva tecnología como es la inteligencia artificial. Por lo tanto, también recursos desde la Diputación, recursos técnicos, para los ayuntamientos, para ayudar también, junto con ese Dream Team que también estamos formando, pues poder liderar de manera consciente todo el cambio que viene. Y Localia, en este sentido, es fundamental, es la herramienta, es el punto, ¿no? Es el punto angular sobre el que pivota todo este discurso y toda esta acción coordinada en el territorio. Por lo tanto, catálogo de servicios, recursos técnicos, proximidad con los territorios. Hay una cosa que no he dicho, que es el liderar también desde la emoción. Es un cambio muy grande.
el de la implementación de la inteligencia artificial. Es un cambio muy grande. Y por lo tanto genera muchos miedos, genera muchas reticencias, genera pues ¿no? Es como acercarnos a un abismo donde no sabemos cómo vamos a saltar. Y por lo tanto necesitamos también ser empáticos, saber comunicar a la gente de que es un proceso que lo haremos todos juntos a la vez, sin dejar nadie atrás, y por lo tanto desde la emoción, desde la empatía, desde la comunicación activa, es como realmente también podremos ir agrupando a todos los actores y agentes del cambio que también nos han de ayudar a seguir avanzando en este camino. Por eso, desde las emociones, y una cosa que hemos empezado desde el inicio, desde la estrategia, ¿no? desde un punto de vista más mental, ¿no? Más desde la cabeza, las emociones más desde el corazón. Yo creo que la parte esta que combina ambas cosas es la visión de futuro, ¿no? Que es la combinación entre la comunicación, la intención, ¿no? la voluntad de mejora, ¿no? de intentar mejorar los servicios públicos, de tener unos servicios públicos proactivos, con todos los retos que eso también supone. Esta visión de futuro combina ambas cosas, la estrategia y esta capacidad de emocionar, esta capacidad de comunicar para afrontar los retos del futuro. Y para hacer eso necesitamos sumar voluntades, necesitamos sumar a gente que suma, necesitamos restar el miedo, el desconocimiento a lo que va a venir, a lo nuevo que va a venir, ¿no? Que nadie lo conoce. Seguramente de aquí a unos años ya empezaremos a entender mucho mejor lo que ahora está naciendo y lo que ahora se está implementando. Por lo tanto, tendremos más seguridad sobre el futuro. A día de hoy no, pero necesitamos agentes del cambio, agentes que sumen voluntades, que sumen pues eso, la capacidad de trabajar, la capacidad de transformar, la capacidad de ir un paso más allá. Y en torno a esto, en torno a esta reflexión, en la mesa que yo coordino, proponemos tres retos. El primero es cómo impulsar un despliegue real y ético y útil de la inteligencia artificial en el territorio, sin dejar a ningún municipio atrás y intentar, como decía la pregunta, intentar que la brecha digital no sea grande. El segundo reto es cómo impulsar un cambio cultural, cómo intentar hacer que nadie se quede atrás, que todo el mundo se sume, que todo el mundo vea la parte positiva, porque la parte negativa pues ya la iremos resolviendo, que para eso somos profesionales en el ámbito del sector público, y ya iremos resolviendo esos retos y, por lo tanto, ir sumando esta parte del cambio cultural. Y, finalmente, uno de los retos que yo creo que es fundamental, pero que yo también creo que es la explicación de todo, que es cómo hacer con la inteligencia artificial, con esta nueva tecnología, sea inteligencia artificial generativa o la que no es generativa, es decir, la inteligencia artificial en términos generales, cómo hacer con esa nueva tecnología que realmente los servicios sean proactivos, con todos los problemas que a nivel legal también muchas veces nos encontramos. Por lo tanto, esos serían los tres retos que lanzamos y que seguro que la mesa que coordinamos pues buscará soluciones. Genial, David. Muchas gracias por ajustarte al tiempo. Carola, es tu momento. En este contexto de desafección y fatiga participativa, ¿qué modelo de gobernanza podría consolidarse la próxima década para garantizar una implicación real de la ciudadanía de forma sostenida y basando evidencias? Gracias, Borja, por la invitación y por lanzar la pregunta. Realmente, cuando la recibí, pensé, bueno, si soy capaz de responder esto en 6 minutos, es un reto muy, muy importante, ¿no? Entonces, he centrado la respuesta básicamente en 3 ejes, ¿vale? Que son los 3 ejes que nosotros creemos que pueden centrar los que son los retos de la participación en esta futura década, ¿no? Que son la calidad democrática, el eje de la digitalización y luego el eje del conocimiento, ¿no? Un poco y la investigación, ¿no? Centrados los retos en estos tres grandes ejes, ¿no? El primero, la calidad, ¿no? La calidad entendiendo
que lo que son los procesos, los canales, las herramientas de participación que se despliegan en nuestros municipios, ¿no? Nosotros centrados en la provincia de Barcelona, pero entendemos que en el resto de las provincias pues pasa lo mismo, tienen que tener unos mínimos estándares, ¿no?, de calidad para poder aceptar que es participación ciudadana lo que estamos haciendo, ¿no? Incluyendo pues, perspectivas como la interseccionalidad o la inclusividad, ¿no? Con indicadores pues eso, ¿no?, de evaluación que nos garanticen, ¿no?, esa calidad democrática. Y aquí algunos de los retos que planteamos y que nos planteamos desde la Diputación de Barcelona es igual. El primero es que lo importante igual no es la cantidad, ¿no?, de procesos, instrumentos que hay o que impulsamos en nuestros municipios, sino la calidad, ¿no? Entonces el reto es a veces menos es más, ¿no? Entonces, consigamos, ¿no?, que aquellos procesos o aquellos mecanismos sean estratégicos, sean sobre temas que realmente implican a la ciudadanía, ¿no? E igual, ¿no?, pues eso, ¿no?, concentrémonos en proyectos que sean realmente estratégicos, ¿no? Con lo cual, menos es más, ¿no? La otra cosa importante para nosotros, un reto importante es fomentar, por un lado, la gobernanza multinivel y por otro lado, los proyectos compartidos más allá de lo que es lo que marca la administración local, ¿no? Es decir, seguramente, ¿no?, podemos fomentar proyectos que sean territoriales, ¿no?, que involucren a diferentes ayuntamientos y que vayan más allá de lo que es, ¿no?, el territorio solo municipal. Esto sobre todo lo pensamos en municipios que son pequeños y medianos, ¿no?, que muchas veces por sí solos no tienen esa capacidad igual de desplegar según qué tipo de proyectos y que en cambio, de forma compartida, ¿no?, con otros ayuntamientos de alrededor del mismo territorio, pues se pueden llegar a proyectos justamente de más calidad, ¿no? Entonces, aquí teníamos el reto territorial, ¿no? Y finalmente, que es uno de los proyectos que también os explicaremos en la mesa, es esta parte primera que os he explicado es más desde la administración pública, ¿no?, pero la otra es fomentar también que la ciudadanía activa, ¿no?, del territorio se pueda conocer y se pueda interrelacionar de tal manera que pueda también impulsar y favorecer proyectos territoriales que superen, ¿no?, el ámbito municipal, ¿no?, y que sean supramunicipales o intermunicipales, ¿sí? Entonces, aquí sería la parte de la calidad. Evidentemente hay muchos retos, pero podríamos lanzar estos, ¿no? Luego, bueno, muy ligado pues, a la sesión de ayer, ¿no?, habría toda la parte de la digitalización, ¿no? Y nosotros, claro, por la parte de participación, pues nos toca mucho la parte de la participación online, ¿no? Claro, es una evidencia, ¿no?, que bueno, pues esto que aparecen nuevas formas de relación entre la administración pública y la ciudadanía, y aquí pues en la parte de participación, pues evidentemente, ¿no?, pues tenemos que ver también qué impacto, ¿no?, la tecnología pues tiene, ¿no? Y estas herramientas digitales, las plataformas de participación, las redes sociales, evidentemente tienen un impacto y bueno, esto es una realidad que ha venido para quedarse, ¿no?, y que tenemos que trabajar con ella, ¿no? Entonces aquí evidentemente nos planteamos también una serie de retos, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto que es el Participa 311, que está basado en el Decidim, que de hecho hoy y mañana hay un encuentro de la plataforma de Decidim aquí en Barcelona también. Esta semana, estos días se concentra todo. Es un software libre, ¿vale?, de código libre abierto, que nosotros desde la Diputación ya hace desde el 2018 que lo estamos impulsando, con la voluntad de pues, que se extienda por toda la provincia como una herramienta para nosotros, pues la plataforma que impulsamos para que la ciudadanía pues esto, ¿no?, participe de forma online. Y después de estos 5 años que llevamos ya implementándola, claro, nos encontramos con retos, ¿no? Y también queríamos saber a ver si a vosotros también os sucede, ¿no? Que es que tenemos el reto, por un lado, del tamaño del municipio, ¿vale? Es decir, los municipios como más pequeños son, más dificultades tienen a la hora de utilizar la herramienta, ¿vale?, porque tienen menos personal técnico, ¿vale?, que
evidentemente es personal técnico que se dedica a muchísimas cosas y la herramienta, claro, tiene una cierta complejidad a ser utilizada, una cierta, pequeñita, pero bueno, tienes que tener ciertas habilidades digitales. Y por otro lado, el acceso, ¿no? El perfil de los ciudadanos que tienen acceso a la herramienta digital, ¿no? Sería como la doble brecha digital, ¿no? Por un lado la territorial y por la otra con la ciudadanía. Entonces, aquí aquí tenemos un reto, evidentemente. Nosotros somos partidarias de la participación híbrida, es decir, que haya una participación combinada entre presencial y online, pero que evidentemente tenemos que trabajar para que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que quieran tener acceso pues, a la plataforma la puedan tener, y aquí es un reto sobre el que estamos trabajando. Aquí, mencionar que tenemos un incipiente proyecto con inteligencia artificial que haremos con el gabinete, justamente para poder facilitar tanto a los equipos técnicos como a la ciudadanía el uso de esta herramienta digital. Esto es un proyecto que aún todavía está, ¿no? Se puede decir con la voz pequeñita, pero ahí lo tenemos sobre la mesa. Y bueno, nuestra idea también es, os lo explicaremos cómo funcionamos en la mesa que tenemos, porque la idea es que nosotros tenemos un multi-tenants, que es un tipo de modelo que igual otras diputaciones pues, también podrían adoptar, ¿no? Y nos parece interesante. Y finalmente, ya para terminar, tendríamos todo el tema, lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Un poco, es decir, nosotros sí que creemos pues, en la formación y en la investigación y en el trabajo en red pues, para poder, digamos, promover soluciones mejores y encontrar proyectos mejores entre todos, ¿no? La idea es siempre pues, colaborar entre distintas administraciones, con las universidades, con entidades que tienen, ¿no? especial conocimiento, pues justamente para promover la innovación en participación ciudadana, ¿no? Y poder entre todos pues, generar proyectos mejores, tanto los que hacemos nosotros como los que pueden hacer las otras administraciones. Nosotros tenemos, justamente utilizando la plataforma de SIDIM, ¿no? una comunidad de técnicos y técnicas de participación de la provincia de Barcelona, en la que intentamos promover el intercambio de experiencias y la interconectividad con los diferentes ayuntamientos. Y bueno, estamos muy a favor de la coproducción de políticas públicas y por eso hoy también pues, nos hace especial ilusión estar aquí con todas vosotras. Molt bé, muchas gracias, Carola, por ajustarte el tiempo. María, vamos a hablar de dinero y de financiación europea. ¿Están los gobiernos locales realmente preparados para el nuevo marco financiero europeo 2028-2034? ¿Cómo puede la transformación digital y la inteligencia artificial promover la competitividad entre los gobiernos locales? Pues muy bien, muchas gracias Borja, y antes de empezar sí que querría agradecer la invitación a Miquel Salgado y a Magda Lorente, pues porque al final en esta mesa somos un servicio que no pertenece a la misma área y pone un poco de relieve, ¿no? Esta voluntad que existe en la Diputación de reflexionar de forma compartida y bueno, pues estar presentes en espacios donde el trabajo transversal es una realidad. Con respecto a la pregunta que me planteabas, Borja, a mí me gustaría compartir con vosotros una reflexión, ¿no? Y es que en realidad nos encontramos en un contexto en el cual el mundo local está en una posición de ventaja con respecto a periodos financieros anteriores. Y no por ello está exento de retos, y ahora voy a intentar sintetizarlos, pero sí que es cierto que existen diversos elementos que nos sitúan, como digo, en una posición de ventaja. En primer lugar, la agenda de prioridades europea que ahora mismo está sobre la mesa continúa interpelando al mundo local de forma directa. Estamos hablando de impulsar proyectos que promuevan una vivienda asequible. Estamos hablando de proyectos que promuevan la autonomía energética de la Unión con respecto a otros países que no forman parte de
ella, ¿no? Y por lo tanto, pues, de proyectos que promueven la autonomía energética y pues la suficiencia en este ámbito. O también pues, proyectos sobre resiliencia hídrica, y podríamos ir más allá pensando pues, en proyectos de resiliencia en general en un contexto de cambio climático con fenómenos extremos a los que nos tenemos que adaptar, ¿no? El reto aquí, ¿no?, sabiendo que desde Europa nos interpelan, es preparar proyectos competitivos, preparar proyectos que sean o que tengan la posibilidad, que tengan opción real de captar financiación. Un segundo elemento dentro de este contexto que nos sitúa en una posición de ventaja es el hecho de que, según las informaciones que tenemos a día de hoy, la Comisión presentó una propuesta de presupuesto en la cual todo lo que es la política de cohesión, la política agraria común, los programas estructurales tradicionales, el FEDER, el Fondo Social Europeo, etcétera, parece ser que van a aglutinarse en un único plan nacional de asociación. Y ello responde a una arquitectura respecto a la cual estamos familiarizados desde el mundo local y que se asimila al plan de recuperación, transformación y resiliencia del que hemos participado muchas entidades locales. Ello es una ventaja, claramente, porque nos hemos tenido que especializar, ya conocemos pues, cuál es esta arquitectura, cuál es el sistema de gestión vinculado a este tipo de planificación más centralizada y, aunque existe un cierto riesgo de perder, digamos, poder de participación a la hora de definirlo, bueno, el reto estará en asegurar que en la definición de este plan los gobiernos locales estamos presentes ya desde el inicio, ¿no?, desde el momento del diseño. Y también el reto estará en, de todo lo que hemos aprendido, a intentar mejorar la arquitectura de gestión, porque es cierto que pues, no responde de forma adecuada a la realidad del mundo local y en muchos casos, bueno, pues hemos tenido bastantes cuellos de botella porque el sistema no estaba pensado para ser implementado en una administración local. Bien, aquí va a haber retos, vamos a tener que ser capaces de pedir, ¿no?, y de reivindicar cambios en esta arquitectura, pero ya la conocemos, no partimos desde cero, ¿no? Y eso también es pues, una ventaja. Después estamos las diputaciones, otra ventaja. Las diputaciones tenemos un doble rol en este marco de la financiación europea. Por un lado, somos agentes facilitadores, porque acompañamos al mundo local, a los ayuntamientos y demás entidades locales a captar fondos europeos y a gestionarlos de forma eficaz, ¿no? La llegada de los Next Generation hizo que en la Diputación de Barcelona nos pusiéramos las pilas y se creó una estructura ad hoc para precisamente pues, acompañar principalmente a los ayuntamientos pues, con el volumen tan inmenso de convocatorias que iban saliendo en el marco de los fondos Next. Y esta es una experiencia que ha venido para quedarse y que en la mesa nos gustará compartir para que pues, podamos aprender los unos de los otros de todo aquello que vemos que ha funcionado y que pues está facilitando al mundo local la posibilidad de captar fondos. Pero además de ser agentes facilitadores, también somos agentes de oportunidad. ¿Y en qué sentido? Pues no solo estamos, o nuestra razón de ser no es solo la de acompañar al territorio, sino también la de poder impulsar e implementar proyectos que están planteados a una escala supramunicipal. Y aquí podemos ser garantes de la capilaridad de estos fondos pues en el territorio en su conjunto. Y este es otro reto, cómo podemos también desde las diputaciones plantear proyectos competitivos a una escala que supera el ámbito estrictamente municipal. Y ya para terminar, también pues, siguiendo el hilo de la segunda pregunta que me planteabas, Borja,
la transformación digital en este contexto puede ser un instrumento muy valioso para ganar esta competitividad que buscamos, ¿no? Tenemos todavía un margen. Todo lo que son las mejoras en el ámbito de la transformación digital van a una velocidad enorme y estamos a tiempo de incorporar en nuestras organizaciones soluciones que nos ayuden a automatizar procesos y a mejorar todo lo que conlleva una gestión de fondos europeos, que todos sabemos pues, que es especialmente compleja y bueno, debe dar respuesta a unos requerimientos burocráticos quizás superiores a otro tipo de subvenciones de ámbito nacional o autonómico. Entonces, aquí también el reto está en proveernos y desde las diputaciones ofrecer al territorio soluciones que entren en el ADN de la gestión para que pues, ganemos en competitividad y seamos un actor relevante en el próximo marco financiero. Y de momento yo lo dejaría aquí y ya después… Has abierto muchos frentes para tratar en la mesa. Perfecto. Carolina, te toca a tú. Transparencia, integridad de alertadores. En un escenario de la ley postalentadores, ¿cuál sería el verdadero desafío de las entidades locales? ¿La tecnología en los canales o la cultura organizativa necesaria para proteger la integridad institucional? Bueno, buenos días a todo el mundo. Yo cuando Borja nos lanzó la pregunta me centré en contestar la pregunta y en pensar unos retos de cara a la mesa. Pero viendo también un poquito las reflexiones de mis compañeros de Diputación, sí que es cierto que un nexo común que tenemos todos, y yo creo que de los compañeros de las otras diputaciones también, porque está en nuestro ADN, es esa voluntad, y como han dicho, sobre todo en la visión de Municipio 360 que tenemos desde el gabinete, ¿no? Como bien ha dicho David, queremos ayudar, queremos acompañarlos. Yo creo que es fundamental ese acompañamiento. Y ese acompañamiento en todos los ámbitos, que es lo que estamos viendo, pasa por buscar cómplices dentro de la organización, que se lo crean, que crean en ese ámbito en el que estamos trabajando. Entonces, esos cómplices para nosotros son fundamentales, al hilo de tu pregunta, en la parte de transparencia, de integridad, de la rendición de cuentas. Porque a veces, quizá en ámbito más de inteligencia artificial hay un tipo de retos, ¿no? Muy concretos, muy novedosos, pero el ámbito del buen gobierno, de la integridad, de la transparencia, parece que ya viene asumido como persona que trabaja en la administración pública. Pero por nuestra experiencia cuando estamos yendo a ayuntamientos vemos que se necesita mucho acompañamiento porque el día a día se los come y esa parada para reflexionar, para decir, es que esto estamos trabajando para la ciudadanía, estamos utilizando recursos públicos, todo esto también lo tenemos que explicar porque es hacia ellos, a quien estamos trabajando, hacia ellos tenemos que explicar el por qué y cómo hacemos las cosas, ¿no? Nosotros también dentro del catálogo tenemos una serie de recursos de estos ámbitos y en concreto de integridad hemos iniciado este año por primera vez uno para hacer precisamente esa reflexión, ese ejercicio de acompañamiento en cuanto a integridad y sobre todo por la ley de alertadores, ¿no? De hecho, si tiramos un poco para atrás, podemos decir que es desde los Next Generation que habían piezas sueltas en los ayuntamientos, en cada corporación tenían sus cosas, un código de conducta, la Ley de Transparencia catalana, ya hay ciertos elementos que te está obligando, la Ley 19 de 2014 y el Decreto 8 de 2021. Ya hay piezas, como digo yo, ¿no? que ya te obligan, pero la cuestión de esas piezas de ese puzzle es crear el puzzle. Y nosotros con este recurso es lo que estamos intentando, ayudarlos a visionar ese puzzle, a ver qué piezas faltan, a ordenar las que tienen, pero que todo el mundo dentro de la organización, como bien decía, que esté en el ADN, que impregne, que se quede, que forme parte de la cultura organizativa del ayuntamiento, a nivel comarcal, de la administración que sea, ¿no? Entonces, por eso es fundamental encontrar a ese referente, a ese cómplice, a esas personas cómplices dentro del ayuntamiento para que nos ayuden. Contestando a la pregunta que nos lanzó Borja, de si podemos hablar como desafío si será la tecnología de los canales o la cultura organizativa, yo creo que estamos hablando de hecho de un mismo desafío. No puedo distinguir una cosa de la otra y me explico. Actualmente la tecnología
te permite diseñar unos canales que para quien lo tenga que llevar serán de fácil manejo y de gestión, dando cumplimiento a los requisitos de la Ley 2/2023, garantizando la gestión plena, autónoma, 100% por parte del responsable de este sistema interno de alertas, así como garantizar también una cosa fundamental que nos dice esta ley, que es que la persona informante pueda presentar una comunicación con toda garantía de que esa información se va a quedar ahí, no se va a dar a conocer, esa confidencialidad, y que puede escoger entre decir quién es o presentarla totalmente de manera anónima. Yo creo que eso hoy en día los canales lo pueden hacer. Ahí no hay un desafío real. Yo creo que el desafío real está en la cultura organizativa, que es una cosa común que estamos hablando todos, cada uno en su ámbito. O sea, realmente la cultura de la organización en cuanto a integridad, en cuanto a transparencia, en cuanto a rendimiento de cuentas, en cuanto a buen gobierno, al menos por la parte que nos toca a Diputación de Barcelona, con toda la asistencia municipal que hacemos, si miras las diferentes ramas de un todo realmente, es donde está el gran desafío. ¿Por qué? Porque, por supuesto, todo el mundo lleva su mochila, como cuando hacemos la asistencia decimos, llevan su mochila de principios, de ética, de manera de trabajar. Eso, por supuesto, pero es necesario conocer y la mochila de la organización en sí, ¿cuál es? Yo estoy trabajando aquí, pero yo también quiero saber qué cultura organizativa hay en cuanto a inteligencia artificial. ¿Son pro o no son pro? En cuanto a participación también, porque es un ayuntamiento que, ostras, ¿son pro escucha activa de la ciudadanía o no? Pues en esta parte pasa igual, porque te encuentras de todo, esa es la realidad. Hay gente pro de sí, yo quiero explicar, ayúdame a ordenar y de qué manera para dar cumplimiento a la normativa y más allá de dar cumplimiento, esa voluntad, ese ADN, y te encuentras con otros que son más reticentes, esa es la realidad. Entonces, ese es el desafío, yo creo, pero en todos los ámbitos y en la parte que toca de integridad, este es el gran desafío. Que la cultura organizativa realmente impregne en todas las partes. Seas una persona que tienes que llevar más esa parte de compliance o no, ¿vale? Pero tienes que asumir que tú estás en una institución y que forma parte de tu día a día también eso, ¿no? De tu gestión diaria. Pero es que yo lo ampliaría más. Yo creo que hay otro desafío que nosotros hemos estado viendo en las últimas asistencias municipales, reflexiones de las personas del propio ayuntamiento, que es, vale, muy bien, nosotros hacemos ese trabajo, esa reflexión interior, nos ponemos, nos organizamos y lo integramos en nuestro día a día. Pero ¿y la ciudadanía? Esa parte de sensibilización y de pedagogía hacia la ciudadanía. Ejemplos que me pusieron el otro día en una asistencia. Porque claro, tú te vas a determinados negocios y te dicen, ¿la factura cómo la quieres, con IVA o sin IVA? Esa es una. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no nos tenemos que olvidar que esta ley 2/2023 no es solo porque las personas dentro de la organización puedan poner en conocimiento una mala praxis, un saltarse la normativa con conciencia, ¿no? Es que lo voy a hacer. Sino que esta ley de alertadoras también contempla que cualquier persona externa a la organización que tenga una relación profesional o laboral con ese ayuntamiento y detecta una mala praxis, también tiene que comunicarlo. Y aquí viene el desafío que yo decía, hacia la ciudadanía. Tenemos que hacer también que sean conocedores de cuál es la cultura organizativa de ese ayuntamiento. Por lo tanto, yo aquí, aparte del reto, por supuesto que debatiremos ahí, de si tecnología o cultura organizativa, yo lanzo dos más. Que uno lo comparto con David por la parte de inteligencia artificial, pero yo por la parte de integridad y transparencia sería ¿cómo implementamos ese cambio de cultura? ¿Cómo lo hacemos para que dentro de la casa todo el mundo ya no es que se lo crea, es que lo vea, es que es no poner en duda que esto es así? Ese ejercicio de rendimiento de cuentas, ese ejercicio de integridad, es que yo, más allá de los instrumentos que puedas tener por normativa, es que forma parte de nuestro día a día, ¿vale? Ese es un reto. Y la otra es, claro, tenemos cosas en contra, como los titulares de corrupción, de fraude, de, bueno, casos X, ¿no?, que salen. Entonces, ¿cómo podemos reforzar esa percepción de la ciudadanía versus la administración pública para que realmente confíen? Para que vean que
no nos pueden meter todos en el mismo saco. ¿Vale? Y ¿cómo podemos sensibilizar desde la Administración? Puertas afuera. Ahí lo dejo, ahora ya en la mesa. Yo me estoy comediendo porque luego haré una pequeña intervención sobre cada una de las vuestras, porque estáis siendo muy respetuosos con el tiempo y creo que nos va a sobrar algo de tiempo. Enric, el teu torn. La aplicación de la IA en los diferentes ámbitos de la Administración pública. La pregunta sería, ¿cómo crees que la Administración pública puede aplicar la inteligencia de forma que mejore la toma de decisiones, la calidad de los servicios, la confianza ciudadana, evitando que al mismo tiempo esa tecnología nueva incorpore riesgos de desigualdad, opacidad y dependencia tecnológica? Muy bien, pues muchas gracias, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un placer acompañaros y sobre todo porque tampoco tenemos muchos espacios para reflexionar colectivamente, ¿no? Y más con compañeros de otras diputaciones sobre retos que tenemos encima de la mesa, ¿no? Yo agradecería que estos espacios de reflexión colectiva también tuvieran lugar en el seno de las propias organizaciones, porque yo creo que el reto está ahí. Yo creo que ha salido en buena parte de las intervenciones que me han precedido, pero en muchos casos, ante retos mayúsculos como los que se están comentando, no siempre encontramos espacios de reflexión y de decisión sobre cómo afrontarlos, ¿no? Yo voy a barrer un poco para casa, es decir, cuando inicialmente el grupo estaba orientado a la formación, ¿no? Y a identificar cuáles son las competencias necesarias que van a ser importantísimas, ¿no? En los perfiles del futuro. Yo pienso que esta es una cuestión, otra vez, organizativa. No es una cuestión individual. Esto, mirad, tiene un paralelismo. Cuando nosotros proyectamos formación a kilos, al territorio, tú eso lo puedes hacer con un enfoque organizativo o con un enfoque individual. Si lo haces con un enfoque individual, básicamente estás perdiendo el enfoque organizativo. Porque eso quiere decir que la gente se apunta a cursos, los que sean, talleres, seminarios, jornadas, etc. Cuando haces un enfoque organizativo, estás delimitando cuáles son las competencias necesarias para cada perfil profesional. Y los perfiles profesionales en el territorio son muy diferentes. Los ayuntamientos tienen dimensiones diferentes, tienen competencias diferentes, prestan los servicios de manera diferente, directa, indirectamente, etc. Y, por tanto, los perfiles profesionales no son los mismos. Yo puedo hablar de un trabajador social, de un arquitecto o de un insertor laboral en dos ayuntamientos y no se parecen ni sus funciones ni sus perfiles profesionales, ¿no? Claro, cuando eso lo trasladamos a retos como el de la inteligencia artificial, pues me pasa exactamente lo mismo. Es decir, ¿cuál es el enfoque organizativo? ¿Para qué queremos la inteligencia artificial? ¿Cuál es el protocolo? ¿Todo el mundo tiene que tener acceso a la misma herramienta de inteligencia artificial? ¿Es una o son 40? Porque nosotros, por ejemplo, como receptores de necesidades formativas, estamos viendo cómo cada colectivo profesional aboga por un tipo de inteligencia artificial, no una genérica. Entonces, la organización tiene que decidir si este fenómeno es una herramienta de mejora de productividad personal o de mejora de productividad colectiva, organizativa. Porque si lo tachas todo con el mismo patrón, vamos a encontrarnos con un único motor de inteligencia artificial, el que sea, me da igual, ChatGPT, Copilot, el que queráis. Pero dices, ya, ¿pero esto para qué? ¿Cuál es el objetivo? Porque fijaos que de ahí surgen itinerarios formativos, formaciones al uso, etc. Y al margen de lo que es la expertise en puestos determinados, ¿no? En departamentos que llevan el tema, nosotros debemos de pensar en el marco organizativo general, ¿no? Con lo cual, a mí me gustaría orientar mucho la mesa, el grupo de trabajo, no solo a la reflexión de cómo van a cambiar las competencias profesionales, que ya están cambiando, ¿no? Sino también de cómo nos están desajustando las herramientas de planificación de personal, ¿no? Ya hace muchos años, ¿no? Que estamos hablando de, bueno, es que los instrumentos de planificación, como las relaciones de puestos de trabajo, los manuales de funciones, no se ajustan a la realidad. Bueno, eso está clarísimo, es que no hay evolución.
No hay consecuencia, ¿no?, en cómo evoluciona un perfil auxiliar administrativo descrito hace 20 años a cómo es hoy. Pero es que el perfil que tenemos definido es ese, ¿eh? El que tenemos descrito es ese. Y si no, os emplazo a que reviséis la mayoría de manuales de funciones de los ayuntamientos de la provincia de Barcelona. Entonces, claro, ¿cuál es la evolución? Cuando hablabais de transformación cultural, yo añadiría no solo transformación cultural, es liderazgo organizativo. ¿Cómo promovemos ese cambio? ¿O es que por una parte van los instrumentos de planificación del personal y por otra la realidad? No, es que eso tiene que conectarse de alguna manera, ¿no? Yo creo que es un trabajo de alta costura. Es decir, personalizable a cada realidad. Podemos tener, y de hecho tenemos, de hecho, yo lo compartiré con los miembros del grupo, hace unos años nos imaginamos los perfiles del futuro, los perfiles profesionales del futuro. Hicimos una guía haciendo benchmarking, comparándonos sobre todo con el mercado, ¿no?, sobre todo con las empresas privadas, y dibujamos, si no recuerdo mal 12 o 15 perfiles del futuro. De todo tipo, desde especialistas en ciberseguridad hasta el Chief Learning Management, ¿no? Bueno, eso está muy bien, y seguramente en organizaciones que superan un número de empleados, el perfil seguramente se nos ajusta bastante. Pero es que la realidad es muy diferente. Nosotros cuando vamos a los ayuntamientos, pues fijaos, cuando vamos a los de menos de 1.000, de municipios de menos de 1.000 habitantes, pues viven otra realidad. Oiga, es que nosotros tenemos aquí perfiles mega polivalentes que hacen de todo. Y encima no tenemos el secretario interventor porque está vacante y está ejerciendo el puesto accidentalmente una persona que está pensada para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, desde ese prisma supramunicipal, nuestro reto es cómo acompañamos, y creo que se está haciendo una labor importantísima desde este ecosistema de Localia, en cómo acompañamos a esas organizaciones a entomar esos retos, ¿no? Yo por eso abogaría y diferenciaría mucho el tipo de organización que va a delimitar de alguna manera esas competencias, ¿no? Esas competencias que algunas van a ser hard, ¿no?, de programación, de etcétera, etcétera, y otras van a ser blandas, van a ser de adaptación continua al cambio, van a ser de aprendizaje continuo, van a ser de que, bueno, esto cambia de manera continua y voy a tener que adaptarme al entorno, ¿no? Y bueno, y por último, me gustaría decir que además creo que en el ámbito formativo se nos abre una posibilidad interesante, y de hecho precisamente con el gabinete es uno de los ámbitos organizativos donde lo hemos explorado, ¿no?, que es precisamente aproximar la ciencia a la gestión. Me explico. Las microcredenciales universitarias buscan precisamente eso. Es decir, ese alejamiento del mundo universitario publicando en revistas que no se lee nadie. El otro día nos hablaba de ello Subirats, ¿no?, Joan Subirats, que es uno de los precursores de las microcredenciales universitarias en España, ¿no? Y nos decía, es que tenemos que aproximar lo que hacéis en la práctica en las administraciones con lo que postulan los grandes teóricos. Bueno, oye, las microcredenciales universitarias es una oportunidad de negocio bestial, creo, y vamos a ver cómo resultan, pero ojalá se prorroguen, porque esto finaliza. Están relacionadas con los fondos Next Generation y, por tanto, en el 2026, en principio, acaba el plazo. Bueno, yo creo que he dibujado un poco el marco, ¿no?, general del grupo de trabajo, que es un poco etéreo, pero que vamos a intentar, de alguna manera, concretar con... No sé si acabaremos hoy, pero si somos capaces de constituir un grupo de trabajo estable, pues bienvenido sea. Muchas gracias. Muy interesante, Enric. Josep, por último, pero no por ello menos importante, tu mesa, Sistemas de Información Municipal, ¿cómo podemos evolucionar desde sistemas municipales fragmentados hacia un modelo de información territorial integrada y compartida que sirva de base para la toma de decisiones basada en datos a escala provincial? Muchas gracias. Muchas gracias, Borja, y muchas gracias al Gabinete por habernos invitado a participar en esta sesión. La verdad es que es un placer poder compartir con vosotros. Deciros que yo soy financiero, no soy técnico de sistemas de información. Me he traído una chuleta para no desviarme, porque si me suelto me voy a ir a mi terreno
Vamos a ver, cuando estamos hablando de sistemas de información, estamos hablando de nóminas, padrón, gestor de expedientes, contabilidad, inventario. Forman parte de este núcleo duro de los ayuntamientos, este núcleo oscuro. No gana elecciones, pero que sin esto no hay inauguración de obras. Es decir, es el motor del coche. ¿Por qué nos preocupamos hoy por estos sistemas? Yo hace unos años, creo que podéis adivinar que llevo un cierto tiempo, cuando entré en Diputación, la preocupación era implantar la ICAO 92, la primera. ¿Sabéis cuál era la preocupación en aquellos momentos? Poner PCs en los ayuntamientos, porque no tenían. Nadie se preocupaba de los sistemas de información, simplemente porque no existían. Hemos avanzado mucho. Hoy hacemos virguerías. Los datos del padrón llegan a OINE telemáticamente. Las subvenciones concedidas a la base nacional de subvenciones de igual manera. Ya casi no hay facturas en papel. Tenemos programas que actúas con un programa y hace la operación en otro. Por ejemplo, en nuestro caso, de patrimonio con contabilidad. Y por cierto, ya no necesitamos una furgoneta para llevar la cuenta general a OCEX, a la sindicatura de cuentas. Es decir, hemos progresado mucho. Pero, ¿qué creéis? Si me pongo a pensar cómo quiero que sean administración local cuando mis nietos ya se afeiten, que aún no existen, pues nos queda un poco por hacer. Perdonad. Os queda un poco por hacer. Servidor, 2 telediarios. Y ahora déjame que sea un poco crítico. Hoy se habla mucho de gobierno de datos. Yo me pregunto, ¿y por qué no se ha conseguido a base de terceros única en toda la administración? ¿No se debía haber empezado por ahí? Y ayer por la tarde se me ocurrió preguntárselo al chat GPT. Para no equivocarme. Se debe a una combinación de desafíos legales, organizativos y tecnológicos. Esto es la razón por la cual no existe. Hablando en plata, somos una panda de inútiles que no nos ponemos de acuerdo ni que nos maten. Pero, ¿y por qué no consiguieron a nivel de entidad o a nivel provincial? Son desafíos. Pero para conseguir esto necesitamos una cosa básica, que los diferentes sistemas hablen. Y tenemos una frontera, tenemos una barrera, y tiene que haber, disculpad, soy economista, entonces me voy a mi terreno, vamos a ver, el mercado se dice que se autorregula el solo, pero esto es falso, en ciertos casos. Y estamos en uno de ellos. Los sistemas de información no hablan porque no les interesa a los proveedores, porque es una defensa comercial. Chicos, esto es nuestro trabajo, romper esta barrera, definir protocolos, definir estándares de comunicación para forzar al mercado, porque chicos, estamos en la administración local, recursos escasos, no nos podemos permitir teclear 3 veces al mismo dato en sistemas diferentes. Pero, que si no, me salto y me dejo cosas. Esto por un lado. Y luego, por otro, uno que le llevo unos años viendo los programas de gestión, no sé si a vosotros os pasa. Yo es que tengo la sensación que a los proveedores de los programas de gestión se les ha acabado la imaginación. Chicos, no evolucionan. Tengo 2 hijos informáticos, los 2 por ahí en el mundo. De ellos aprendí una cosa que se llama machine learning. Perdón a los que sois más informáticos, se lo he pronunciado mal, pero algo así. Según me contaron, este es el culpable de que cuando yo cojo el móvil y escribo M-A-N, el móvil me responde Manlleu. Manlleu es el pueblo donde nací yo, y no Manresa, que no tengo nada que ver. El móvil ha aprendido. ¿Y nuestros sistemas por qué no aprenden? No sé, me los pondré
¿Acaso cosas muy básicas de día a día? Por ejemplo, me gustaría que ahora, pues en el caso nuestro, tenemos un contrato que nos vence dentro de unos meses. El sistema me tendría que proponer ya un borrador de contrato para que yo empezase a moverme. O no tenemos ningún alcalde, pero me gustaría que los alcaldes, por estas fechas, a las que estamos ahora de año, supiesen en qué posición están de reglas fiscales, para que pudiesen actuar en consecuencia. O cuando un ayuntamiento aprueba un proyecto de obra, automáticamente el sistema proyectase las diferentes fases de ejecución. ¿Cuándo vendrán? ¿Cuándo tengo que hacer la adjudicación? ¿Cuándo vendrán las certificaciones? Y giremos al revés. Este mes de noviembre, ¿qué grandes movimientos de mi presupuesto voy a tener? Y bajemos un poco más al tesorero, ¿qué posición va a tener de tesorería dentro de 3 meses? Y si queréis un capricho, a mí me encantaría que cuando un ayuntamiento define un gasto subvencionado, cuando entra los justificantes y os ha contabilizado, el sistema automáticamente os envíe a la administración que ha concedido la subvención. Y cuando la administración que ha concedido la subvención me os aprueba, automáticamente me ponga el derecho al cobro en mi contabilidad. Esto es lo que me gustaría a mí. Soy un poco iluso. Borja, no te duermas. Qué bien, Josep. Muchas gracias. ¿Me dejas una licencia poética solo para acabar? Por supuesto, faltaría más. Es que, ya para concretar, me gustan un poco estas cosas y encima, después de la cena de ayer, casa a mar de bien. Perfecto. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una administración existía rápida, ágil y sin comparación. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me permitís, son 5 minutos, 7 minutos de última reflexión y yo luego lanzaré un reto genérico que yo creo que nadie habéis comentado, pero creo que es el verdadero elefante en la habitación de todas las mesas. David, la inteligencia artificial no va a ser como la administración electrónica, que nos lo hemos tomado con calma y tarde y mal, ¿no? Digamos que cuando vendíamos sedes electrónicas, desde el otro lado la ciudadanía no las pedía como agua de mayo. La sede era algo impostado y no agradecido. Ahora la inteligencia artificial la piden desde casa porque la usan en casa. Por lo tanto, esa transformación viene con tensión desde la casa y desde todos los sectores. Por lo tanto, no nos durmamos, que la inteligencia artificial es la tasa de adopción es bastante más rápida que la administración electrónica. Carola, el reto yo lo digo por si lo queréis introducir en las mesas. Desde mi punto de vista personalmente, que yo estaré en tu mesa, el drama de la participación en las diputaciones es que no hemos sido capaces de entender nuestra doble legitimidad en términos de territorio. Nos debemos tanto a los ciudadanos como a los municipios. E incorporar esa doble legitimidad, saltando esa brecha institucional, nos impide hacer participación real. Es decir, cómo armamos procesos participativos que no contradigan y tensionen la voluntad del municipio y de su ciudadanía. Eso es complicado de armar. María, yo no estoy de acuerdo, y son reflexiones para que la mesa las debatáis. Yo no estoy de acuerdo con que las entidades locales tengan una ventaja competitiva. Todo lo contrario. Se produce lo que se llama, la literatura habla de dilema de innovación asimétrica. Es decir, casualmente las entidades locales que son más próximas a la ciudadanía, que más reciben las demandas de las personas, son las menos preparadas para hacerlo. Cosa diferente es, que si lo has dicho, las diputaciones, que lo vemos todos desde un escenario mucho más privilegiado, pero ojo, no todas son las diputaciones, no todas son Barcelona. Hay muchas diputaciones que no otean el horizonte desde vuestra visión paternalista, como en el caso de la mía, y intentando cubrir todo el territorio desde una visión transformadora. Yo creo que hay que tener una visión más
más realista de que el mundo local, quizá no en Barcelona, está desamparado. Y lo que es la identificación de sus necesidades y la proyección a los fondos Next va a costar más, quizá no en Barcelona. Te lo digo porque en la mesa probablemente tengas más gente que no sea de Barcelona. Por alusión, claro. Y para compartirlo. No me refería a que las entidades locales tengan una ventaja competitiva. El término ventaja... Tú lo decías por la invocación de Europa a que definan sus necesidades. No, me refería a que el contexto actual es mejor que en el periodo anterior. Es decir, para el mundo local, la llegada de los fondos Next Generation ha sido un reto. Lógicamente, no todo es la Diputación de Barcelona y otras diputaciones con mucho músculo, pero si tenemos que observar el punto de partida del marco 28-34, estamos en una situación de mayor ventaja que en los periodos anteriores. O sea, para el mundo local estamos en un periodo más favorable que en los periodos anteriores. Pero cierto es que tenemos muchísimos retos que afrontar y lo abordaremos en la mesa. Pero ya digo, no quería con mis palabras dejar entender que el mundo local está en ventaja. Yo te quiero entender, pero no acabo de compartirlo. Vale, pues luego en la mesa lo hablaremos. Perfecto. Carolina, el reto de la integridad es un reto muy profundo, pero yo creo que lo que está en crisis ahora no va a ser la propia integridad, sino el modelo de gobernanza, ¿no? Al final está en juego, por la crisis reputacional de las instituciones, esa fina tensión entre la ciudadanía y la credibilidad política, y los ciudadanos estamos al lado. Entonces, ojo, y un poco por el resto de las mesas, poner exclusivamente el foco en la cultura organizativa, porque eso es una visión muy egocéntrica de vamos a hacerlo bien, revisemos qué pensamos, y eso evita que veamos realmente la calle. La calle le da igual nuestra cultura organizativa. La calle ve que llegamos tarde, un poco la visión de Josep, llegamos tarde y mal. Centrarnos exclusivamente en la cultura organizativa, en la mejora de la cultura organizativa, que es súper necesaria, impide que veamos que esa delgada línea que nos sostiene con la ciudadanía está a punto de romperse. Y entonces ya no está en tensión la propia integridad, sino el propio modelo de gobernanza. Y ahí, si metes en el combo lo que representará la inteligencia artificial en términos reputacionales, fake news, desgaste, va a ser un combo delicado de asumir en los próximos años. Pero bueno, para reflexionar. Enric, súper de acuerdo con el enfoque organizativo. No hay nada más desolador en términos institucionales que se piense en clave individual. Aquí estamos hablando de proyectos corporativos y no de personas. De nuevo, el liderazgo organizativo implica tener una visión siempre hacia adentro. Yo abogo también por un liderazgo transformador hacia afuera. Y quizá eso caiga más en el lado de la responsabilidad política. Aquí hay diputados y tienen que ser conscientes que al final esa visión se tiene que proyectar de puertas hacia afuera. Me gusta mucho mirar a mí de puertas hacia adentro, pero no podemos olvidar que de puertas hacia afuera está nuestro verdadero negocio, ¿no? Yo no soy muy partidario del falso mito de los nativos digitales, pero estamos dejando de lado, y un poco como reflexión final, la brecha de edad, desde dos puntos de vista. Los jóvenes de ahora no son como nosotros, que aparentemente jóvenes ya no somos tanto. Los jóvenes de 18 o 20 años tienen una forma de entender la vida y la gestión pública radicalmente diferente. Y eso cambia todo el orden conceptual de su forma de votar, de relacionarse, de interactuar. Dos, la brecha generacional implica que en los próximos 5 años se jubile el 40 o el 50% de nuestras plantillas, con todo el conocimiento acrisolado que eso lleva. Hemos hablado mucho de eso, pero ese es el verdadero elefante en esta habitación. Se van los que más saben y nos quedamos los que, bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Entonces, administremos esa carencia de materia gris que se va y que nos deja huérfanos de tantos años de experiencia. Haremos lo que podamos, pero que al mismo tiempo sube una generación de jóvenes que tiene un paradigma de visión que no tiene nada que ver con la que nosotros creemos que ellos pueden tener. Y eso es una variable que tenéis que poner en todas las mesas. Es decir, la edad de los que se van
y nos dejan huérfanos. Josep se nos va, nos deja huérfanos de un pozo acrisolado de conocimiento de muchos años. Y los que entran también jóvenes, funcionarios públicos, que vamos, yo los veo venir y me dan miedo porque tienen una visión tan radical de las cosas y no ha pasado tanto tiempo desde que yo entré, a pesar de lo que parezca, que tengamos cuidado con pensar que nuestros idearios y nuestra forma de entender la gestión es la que vale. Ni es la que vale para la gente de la calle, ni es la que vale para los nuevos empleados públicos. Borja, ¿me dejas dar un dato? Claro. Es que está relacionado con esto. Lo digo porque en ese tránsito, ¿no?, o en ese relevo generacional que se está produciendo y que se va a producir, el otro día veía un dato contrastado, es un dato de todos los ayuntamientos de la provincia de Barcelona, lo tenéis disponible en la Comunidad de Recursos Humanos. La edad de incorporación de nuevos empleados públicos a los ayuntamientos de la provincia de Barcelona es de 36 años. No son tan jóvenes. No son tan jóvenes, efectivamente. Bueno, yo creo que además de vuestros retos en las mesas, podéis abordar también la brecha generacional, la parte de edad y un poco lo que hemos visto, y seguro que salen un montón de temas. Yo creo que Magda nos corregirá, es la hora del café, me parece. ¿Puche? Sí. ¿Vosotros entráis? Venga, Sí. Yo he acabado. Muchas gracias a todos. Gracias. Un segundo antes de que os vayáis, porque hay una pregunta. Sí, ¿hay alguna pregunta por aquí? Espera, que bajaré. Reyes. Sí, Reyes, de Valladolid. Perdón. Bueno, muchas gracias a la Diputación de Barcelona. No traigo una pregunta, traigo un reto a mayores de lo que vamos a hacer en las mesas, que no sé muy bien, pero yo os quiero poner un reto cuando trabajemos en cada una de ellas. ¿Por qué? Por los vecinos de los municipios. Hay un principio que es el principio de igualdad territorial y yo creo que las diputaciones tenemos que ser garantes de la existencia de ese principio de igualdad territorial y que todos los vecinos de todos los municipios, tanto el de 20.000, el de Barcelona, el de Madrid, como el de 100 habitantes o el de 2 habitantes que están en Madrid, tienen que tener los mismos derechos. Además, quiero hacerlo bajo el principio de lealtad institucional. Es decir, cuando pensemos en que tenemos que prestar un servicio a los vecinos de los municipios de menos de 100 o de menos de 1.000, no lo voy a hacer pensando en mi oficina y en mi silla y en que estoy allí y en mis compañeros, no. Lo voy a hacer pensando en el vecino que está en ese municipio, de cómo yo se lo voy a poder prestar. Entonces, os planteo el reto. El reto es pensar en cómo esos servicios de transparencia, de contratación, de fondos, de remitir la cuenta general, etcétera, de todas esas cosas que hacemos en los ayuntamientos, se lo vamos a poder hacer a la oficina de los municipios de menos de 10.000, de menos de 1.000 y de menos de 100. A todos ellos tenemos que llegar. Os recuerdo, el municipio tiene 3 elementos: población, territorio y organización. La organización es organización política y organización administrativa. Y puede que los municipios de menos de 100, pero a lo mejor los de menos de 500, no tengan organización administrativa, porque tienen un secretario interventor, en el 50% de los casos interino, que ha entrado con una edad muy superior a los 36, que viene reciclado con esos cursos de formación que se los metemos a piñón y que no sabe. Entonces, ahí va mi reto. Creo que las oficinas de asistencias nos tenemos que convertir en garantía de la gestión municipal, porque aplicar la transparencia, sí, la tenemos un programa de transparencia. Poder remitir la cuenta general, podemos, pero ¿y si no hay nadie que la haga? ¿Y si no hay nadie que cuelgue la transparencia? ¿Y si no hay nadie allí, para qué me valen los canales de comunicación interna? Entonces, este es el reto, yo creo, que ahora tenemos planteado, la territorialidad que tenemos y las diferencias. Gracias. Gracias. ¿Algún otro reto, alguna otra pregunta que queráis compartir con la mesa? Antes de pasar a explicaros la dinámica un momentito, os vamos a pedir que os esperéis un segundito a hacernos una foto conjuntamente.
De hecho, ahora tenemos 45 minutos justamente para conectar. Después tendremos el espacio para compartir, ¿no? Exacto, a las 12 menos cuarto, cuando volvamos del pequeño desayuno, iremos directamente a las mesas de trabajo. Exacto. Y ahora, pero pues, antes os pedimos, por favor, si os podéis compartir una foto con todos nosotros, os pediríamos que las personas de Diputación de Barcelona, de Diputación de Barcelona, subáis al escenario y el resto de diputaciones que estaréis en primera fila, pues os pongáis en la parte de abajo. El fotógrafo nos hará una foto de familia. Y nuestro diputado y cap de gabinet, pues quizás mejor abajo. ¿Os parece? Bien, Sí, Josep. porque estaréis en primera fila conjuntamente. Nos quitamos esto, ¿no? Quitamos la diadema. Gracias. Vale. Vamos a desayunar. Otra.